Ok. Bueno, primero bienvenidos a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, tantas personas que se inscribieron y decidieron pasar un rato con nosotros hablando de filosofía y literatura, ¿no? Entonces, en primer lugar, gracias a ustedes y bueno, comentarles que esto es un ciclo de seminarios que tenemos aquí en el Departamento de Español en la Universidad de Lund, donde Cristian, que lo pueden ver ahí en la esquina derecha, es el coordinador o director de doctorado. Y pues hoy hemos decidido comenzar, ¿no?, esta ronda con Juan Horacio de Freitas para hablar sobre las relaciones o posibles encuentros entre la filosofía antigua y la literatura venezolana reciente. Bueno, Juan Horacio es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en cinismo y en cinicología. Ha dado clases en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela, de ética y análisis de textos filosóficos. También ha dado clases en la Complutense de Madrid en función de colaborador honorífico, sobre todo de cursos que tienen que ver con lecturas contemporáneas de la filosofía helenística. También tiene diversas publicaciones en revistas científicas sobre estas lecturas contemporáneas y en especial sobre el cinismo, que es su tema. Cuando decidí invitar a Juan Horacio, la razón, digamos, de este seminario fue porque dentro del departamento estoy ejerciendo un proyecto de investigación sobre literatura venezolana y me interesa, entre otras cosas, ver la relación que hay entre el espacio y los cuerpos de ese espacio y cómo las apariencias dicen, ¿no?, comunican, qué cosa comunican las apariencias y cómo se manifiestan corporalmente esas comunicaciones o esos mensajes. Entonces, como hoy precisamente vamos a hablar de la vestimenta, pensé que podía ser provechoso escuchar a Juan Horacio y cómo esa vestimenta se veía o se usaba desde la antigüedad. Y en ese sentido tratar de conseguir puntos en común o de relacionar esto con la literatura contemporánea venezolana. Es decir, tratar de estudiar o tratar de ver con ustedes hoy esta relación entre lo que se es y lo que se ve, ¿no? La relación entre la subjetividad, por decirlo de una forma, y la apariencia de esa subjetividad. Se puede hablar de una distinción o hay una separación entre lo que se ve corporalmente y lo que es identitariamente, por ejemplo, o no. Entonces, esa fue la razón por la que decidimos invitar a Juan Horacio. Y ya sin más que decir, te doy la palabra. Vamos a tratar de comunicarnos, Juan Horacio y yo, después de que él termine de presentarnos su comunicación. Entonces, en total, entre nosotros serán entre 30 y 40 minutos y el resto del tiempo va a ser para preguntas, comentarios. Si ustedes ven símiles o quieren compartir otras literaturas, también son bienvenidos. Bueno. Gracias, Eugenia. Me alegro de ver tantos nombres conocidos por aquí, personas con las que he hablado. Estoy muy agradecido, especialmente con el Departamento de Español de la Universidad de Lund, con Cristian, que ha hecho que este espacio sea posible, y obviamente con Eugenia, que es la organizadora de este ciclo de seminarios, que estoy seguro que va a ser un éxito. Si no por esta inauguración, que está en mis manos, si al menos por su talento y por los invitados geniales que ella piensa traer, ¿no?, a su ciclo. Y también estoy agradecido con todos ustedes que están viniendo, porque me imagino que para venir a una comunicación, una charla, una conferencia sobre la vestimenta de los filósofos, o la vestimenta de la filosofía incluso, hay que liberarse de bastantes prejuicios, ¿no? O por lo menos liberarse de algunos juicios bien sustentados, como por ejemplo, ¿qué diablos importa cómo se vestía un determinado filósofo para entender su filosofía? Es decir, esa es la pregunta inmediata y obviamente la respuesta es no tiene ninguna importancia. Es lo primero que uno piensa, ¿no? Es decir,
pongamos ejemplos, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros que para entender el cogito, ¿no? Sepamos o no si Descartes pulía bien sus zapatillas? Pareciera no tener ninguna importancia. O ¿qué me da el conocer la peluca magnánima de Leibniz sobre la mónada? ¿No? Pareciera que nada, ¿no? O ¿qué nos explica el imperativo categórico? Saber que Kant usaba pieles de armiño. Parece que nada, ¿no? Y bueno, algo más contemporáneo, ¿qué entendemos del biopoder al enterarnos que Foucault usaba unos muy particulares y ceñidos pantalones de cuero? ¿No? Parece que nada, ¿no? A pesar de que Zizek dice alguna cosa al respecto, ¿no? Y justamente en este punto parece decir tonterías, y por eso es normal que haya prejuicios, incluso un juicio muy bien fundado de alejarse de este tema, ¿no? Y por eso comprendo a los que han venido un poco a la defensiva y también a los que no han venido, ¿no? Y han dicho, no, esto no puede ser, ¿no? Sin embargo, y claro, si yo no hago un sin embargo ahora, es para acabar la conferencia y ya está, ¿no? Porque es una tontería, ¿no? No, pero hay un sin embargo. El sin embargo es que, no sé si se han dado cuenta, pero todos los personajes que mencioné son personajes modernos y contemporáneos. Son filósofos modernos y contemporáneos. Si vamos un poco más atrás, bueno, bastante más atrás, unos cuantos siglos más atrás, y vamos a la filosofía medieval, ¿no? Al escenario de los pensadores medievales, especialmente aquellos que están vinculados al escenario eclesial, la vestimenta, y ustedes inmediatamente dirán, sí, obvio, es así, la vestimenta comienza a ser importantísimo a nivel de las ideas expuestas, ¿no? Es decir, un filósofo, un teólogo, un pensador medieval, dependiendo del hábito, el uniforme, la vestimenta que tiene encima, ya podemos más o menos intuir el tipo de temas de los que va a hablar, ¿no? Y no solamente eso, sino que su hábito, ¿no? A ver, si usa telas de un determinado tipo de otro, si usa un saco de papa, si usa capucha, si usa un determinado crucifijo u otro, si usa un cordón, ver cuántos nudos tiene ese cordón, todo esto, ¿no? Todo esto en el ámbito eclesial es importantísimo para saber, para entender e incluso para legitimar el discurso de un determinado pensador de aquella época, ¿no? Entonces vemos cómo en la modernidad hay un distanciamiento entre la apariencia, entre la manera en cómo el sujeto se muestra a otros y aquello que sostiene filosóficamente, aquello que sostiene la escritura, por ejemplo, ¿no? Habrá que ver por qué, ¿no? ¿Por qué es tan importante en el medio? Claro, la respuesta inmediata será, claro, es que estos no eran filósofos de verdad, sino que eran más religiosos, eran más teólogos que otra cosa, ¿no? Esa es la respuesta inmediata para solucionar esto, ¿no? Y pensar, no, pero la filosofía nada tiene que ver con la apariencia, la filosofía no tiene nada que ver con la puesta en escena, ¿no? Como los ejemplos que di de Descartes, Leibniz, etc., ¿no? Entonces la pregunta es, la filosofía antigua, el escenario de la filosofía antigua, ¿se parece más a la filosofía moderna, en el que hay una desvinculación entre apariencia y saber, o se parece más a los medievales, en donde la puesta en escena, en donde el hábito que se usa, tiene muchísima importancia? Como buenos modernos que somos, estaremos tentados, o posmodernos, como ustedes dicen, estaremos tentados a decir que los antiguos se parecen más a nosotros, ¿no? Y que en verdad lo importante, por ejemplo, de un texto de Platón son las ideas expuestas, son los argumentos esgrimidos dentro del texto, ¿no? La manera en cómo se medita sobre un determinado concepto. Eso es lo importante, ¿no? Sin embargo, creo que justamente estamos pecando de modernos. Es decir, estamos leyendo modernamente a los antiguos, tomando esta actitud. La verdad es que en la antigüedad, y lo adelanto así de una, no como hipótesis, ¿no? Sino que lo adelanto como certeza, en la antigüedad es importantísimo, vital, la manera en cómo el sujeto se presenta a otros en el momento de sostener una verdad u otra. Importantísimo, ¿no? De hecho, no es casualidad que quizás el pilar de la filosofía occidental, el pilar por lo menos de la filosofía griega, que es Platón,
sea representada a través de escenificaciones, es decir, de diálogos. Son diálogos entre personas, además, que existieron verdaderamente. Personas que eran reconocidísimas en su contexto. Es decir, que cuando Platón muestra a un determinado personaje diciendo alguna cosa, toda persona antigua que ve, que lee eso, sabe de quién está hablando Platón, sabe cómo esa persona se ve, sabe cómo esa persona actúa, sabe cómo esa persona vive, y vincula inmediatamente la manera en cómo este sujeto, en cómo este personaje platónico habla y se comunica con las ideas que está diciendo dentro del texto. Esto es importantísimo. No deja de ser cierto que en Platón hay una gran preocupación por la escritura y por lo tanto hay una gran preocupación por la lectura. Esto no deja de ser cierto. Pero lo fundamental del pensamiento clásico, incluso en la época de Platón, aunque en Platón ya existe esta tensión, no es la lectura. A diferencia de nuestra sociedad, la sociedad antigua, la sociedad clásica, la sociedad griega, no es... Me están diciendo que se escucha entrecortado. ¿Me están escuchando entrecortado? Sí, se escucha un poco a veces como el sonido eh, como entrecortado, a veces se cae, sí. Bueno, no hay mucho que pueda hacer, sino ir un poco más lento. Y bueno, algunos me dicen que se oye bien, así que es culpa de los que tienen mala conexión. No, mentira. Voy a tratar de hablar un poco más lento y así tratar de compensar los problemas técnicos, ¿no? Bueno, decía que en la antigüedad no es una cultura lecto-escritural, sino que es una cultura de la escucha. Incluso podríamos decir que es una cultura de la espectacularidad. Es verdad que nosotros solemos decir que la cultura del espectáculo es la nuestra, ¿no? Conocemos textos famosos al respecto. Sin embargo, una cultura verdaderamente espectacular que eso se sostiene sobre la espectacularidad es la antigua. ¿Por qué? Porque el lugar de la verdad en la antigüedad no se encontraba en el libro, no estaba en la lectura. El lugar de la verdad en la antigüedad se encontraba en los espacios públicos, se encontraba en el teatro, obviamente, en donde se manifestaban, en donde se presentaban, por ejemplo, las tragedias, en las competiciones olímpicas, en donde se presentaban poemas y odas, en los simposios y en las festividades, también en los templos. Es decir, era en el espacio público, en el espacio visual general, en donde la verdad era capaz de manifestarse. Poco a poco, como he dicho, la escritura se va haciendo más importante, poco a poco va siendo cada vez, y sobre todo en el campo de la filosofía, va siendo más importante el espectador privado que lee, pero normalmente la filosofía nace incluso de alguien que no escribe, se supone que es Tales de Mileto. Y el primero de los filósofos que se dice que escribe es Anaximandro, y se sabe que escribía para ser recitado, no para ser leído, ¿no? Y sabemos que el gran ícono de la filosofía, no diría antigua, sino universal, que es Sócrates, se sabe que no escribía. Y Nietzsche dice que incluso no escribía porque ni siquiera sabía escribir, ¿no? De esto podemos dudar, pero la cuestión es esa, ¿no? Que la filosofía no se sustenta, no nace, no brota por una inquietud lectoescritural, sino por una inquietud vital y al mismo tiempo de escenificación, dramatúrgica, diremos. Es decir, se sabía que Sócrates era filósofo no por lo que escribía, sino por cómo se mostraba a otros, por el espectáculo que hacía a nivel público. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Si lo puede apagar, lo agradezco. Ok. Alguien está hablando, escucha, ¿no? Estaba tachado abajo, me parece, Aimé. Alguien está hablando. Eran dos grandes, le pusimos... Ya la puse, ya le quité yo la... Gracias, Eugenia. Continúo. Entonces, de hecho, en el interior de los diálogos platónicos, pongo un ejemplo. Me están pidiendo que pruebe sin el audífono. Déjame intentarlo. Por cierto, todavía sigo escuchando personas hablando. Si puedes intentar quitarlo, voy a quitar los audífonos a ver si se escucha mejor. Sí, es que hay varias personas que tienen el micrófono, pero ya los
les estoy quitando el permiso de audio. Gracias. Perdona. Disculpa. ¿Cómo se escucha en este momento? Igual, así que puedes hacerlo como tú prefieras, ¿ok? Igual, ¿no? Está De bien, todos modos, solo a veces, está muy bien, no te preocupes. bueno, de todos modos, si algo no se entendió en la sesión de preguntas, pregúntenme y yo vuelvo a repetir o aclaro lo que no haya quedado claro. Muy bien. De hecho, en los propios diálogos de Platón, se me ocurre, por ejemplo, el Laques, en donde hay figuras importantísimas, no de la filosofía griega, sino de la historia griega, como son el propio Laques y Nicias, protagonistas de la guerra del Peloponeso, solamente escuchan a Sócrates, desean que Sócrates entre en la conversación por su manera de actuar fuera del campo filosófico, por su, digamos, comportamiento ético, ¿no? Esto es muy importante porque en la antigüedad hay un vínculo muy estrecho entre lo ético y lo estético, de donde viene el famoso concepto de kalokaratía, ¿no? Que es bueno y bello, ¿no? Que esa es la virtud griega, ¿no? Eso es lo que debería buscar la arete, ¿no? Antigua. Y de hecho vemos que Laques dice en ese diálogo que él va a escuchar a Platón, va a escuchar a Sócrates, porque ya lo ha visto en el campo de batalla, ha visto que es valiente y virtuoso, y por lo tanto eso ya es una garantía de que su discurso vaya a ser valiente y virtuoso. Es decir, vemos que aquí no hay la separación nuestra, muy moderna, de la falacia ad hominem, ¿no? Si una persona corrupta habla de lo malo de la corrupción, nosotros decimos, bueno, lo que está diciendo sobre la corrupción es verdad, independientemente de cómo se comporte la persona. No, esto en la antigüedad es impensable. Si la persona es corrupta, es imposible que pueda hablar de la corrupción. Y dirá Laques. De hecho, mientras peor sea la persona y más bello sea su discurso, más disgusto me ocasionará, porque habrá una disonancia entre la vida y el discurso. Y entonces lo que se busca en el discurso es la armonía, es la homofonía, ¿no? Es que haya una concordancia entre una cosa y otra. Y esta concordancia no es solamente ética, no es solamente que el sujeto haya mostrado en su vida cotidiana que es una persona de valor y que es una persona veraz, sino que también tiene una importancia estética en el atuendo, la manera en cómo la persona se muestra ante los otros. Para ejemplificar esto, les voy a traer una cita de un neoplatónico, bueno, más bien un precursor del neoplatonismo, que se llama Máximo de Tío, ¿no? Eugenia creo que la tiene ahí, la está compartiendo, ¿la ven? Muy bien, la leo. Piensa entonces en las palabras de los filósofos, que lo bello no es lo diverso ni disonante, sino lo uno mismo semejante a sí mismo. Lo uno mismo semejante a sí mismo. Y sus propios campeones eran enviados al escenario de la vida vestidos por el azar, unos de un modo y otros de otra forma. Así Pitágoras iba vestido de púrpura, Sócrates con el manto desgastado, Jenofonte con coraza y escudo, y el campeón de Sinope con bastón y alforja, como aquel Telefo. Y sus figuras contribuían con la representación dramática, Por ello Pitágoras causaba asombro, Sócrates refutaba, Jenofonte convencía y Diógenes amonestaba. ¿Ya la puedes quitar, Eugenia? Gracias. Me gustaría detenerme en cada uno de estos filósofos, ¿no? Porque es interesantísimo lo que se dice en esta cita, ¿no? La manera en cómo se liga la vestimenta de cada uno, el hábito de cada uno, así como los medievales de los que les hablé ahora, y la manera en cómo ellos se muestran en escena en vínculo con su propio saber. Es interesantísimo. Sin embargo, como esto tiene que ser una participación extremadamente corta, porque lo importante es conversar con ustedes, me voy a detener solamente en el último, en el campeón de Sinope. Y como Eugenia dijo que yo soy un cinicólogo, pues ya estoy excusado de antemano para detenerme en el cínico, ¿no? A ver, bueno, antes de hablar del cínico, voy a decir dos cosas de la cita que no tienen que ver con los filósofos antes mencionados, que es, uno, y por eso lo repetí, se habla de un ser semejante uno mismo con lo uno mismo, con sí mismo. Es decir, se trata de buscar una armonía. Es como si la vestimenta es lo que consigue que
exista una armonía entre lo que yo muestro y lo que yo pienso. Tiene que existir esta armonía de la que le hablé respecto al diálogo del látex. Lo que yo muestro, la manera en cómo me pongo en escena, ya es un discurso que tiene que entrar en armonía con aquello que yo voy a decir. Esto es una búsqueda filosófica antigua, que exista una armonía, y la armonía debe ser también estética. Hay una armonía entre estética, ética, es decir, el sujeto debe ser virtuoso, y episteme, es decir, el sujeto debe ser veraz. Vemos que hay una vestimenta, hay un comportamiento y hay un saber. Y todo esto tiene que estar armónico en el pensamiento clásico. Lo otro interesante de la cita es que dice que este atuendo no lo escogen ellos. Ellos no escogen este atuendo u otro. El filósofo no decide qué atuendo ponerse, sino que lo escoge el azar. Es decir, viene a nosotros ese uniforme. De alguna manera, y esto es todo un dilema, especialmente en la época helenística, todo un dilema de qué es lo que te hace escoger una filosofía y no otra. Y ahí van todas las peleas entre sectas, la cínica, la epicúrea, la histórica, la neoplatónica, se pelean todos entre ellos. ¿Por qué escoges esta y no esta? ¿Qué pruebas tiene? Bueno, ya Máximo de Tiro te lo dice, el azar. Hay una cierta máxima, hay una cierta vestimenta que llega a ti, hay una cierta experiencia que hace que tú te ligues a esa veracidad particular, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos a verlo. ¿Qué es lo que se dice del campeón de Sinope? ¿No? Se dice primero que anda de manera, digamos, mendicante, ¿no? Anda con un atuendo de desposesión, con un atuendo miserable, ¿no? Lo paradójico es que inmediatamente después dice que va como Téléfo. Y Téléfo es todo lo contrario a un mendigo. Téléfo es un soberano. Y no es un soberano cualquiera. Es el hijo de Heracles. Es el hijo de una figura heroica casi divina, ¿no? Entonces, ¿por qué como Téléfo y al mismo tiempo diciendo que como un mendigo? Bueno, aquí Máximo de Tiro está recordando una escena de la mitología griega en donde Téléfo se viste de mendigo, se viste como un mendigo, para ir hasta donde está Aquiles y pedirle que le sane una herida que el mismo Aquiles le ha causado. Y claro, se viste de mendigo para no ser detectado por los demás. Podrán pensar que esto tiene paralelismos con Príamo, ¿no? En la Ilíada, ¿no? Que Príamo, el padre de Héctor, para recuperar al cadáver de Héctor, hace exactamente lo mismo. Pero ¿por qué escoge a Téléfo y a no a Príamo? Porque el patrono de los cínicos, por decirlo así, es Heracles, ¿no? Entonces ahí hay una especie de asociación divina, es decir, el cínico está de alguna manera atado a una figura heroica que representa la virtud y que además es a su vez hijo de Zeus, ¿no? Está legitimado religiosamente hablando, ¿no? Y esto es importante decirlo, porque el atuendo del cínico, ese atuendo miserable, es al mismo tiempo una recuperación de la manera en cómo se vestía el propio Heracles. El manto del cínico representa la piel de león de Heracles, el bastón representa la masa de Heracles, y así sucesivamente. Es decir, que hay una representación simbólica de ese atuendo, es un atuendo religioso, es un atuendo sagrado, ¿no? De hecho, varios discursos posteriores hablan de cómo ese atuendo también es el atuendo de Ulises en la Odisea, cuando se mete dentro de su pueblo, ¿no? Y es un vestido además dado directamente por Atenea, ¿no? Es decir, es un vestido divino, ese vestido mendicante es un vestido legitimado, dado, ofrecido por los dioses, ¿no? Entonces, vemos ahí una importancia vital, una importancia religiosa, pero no es la única, ¿no? Este vestimenta de desposesión también al mismo tiempo permite que la filosofía cínica sea posible, porque la filosofía cínica es una filosofía de errancia, es una filosofía que no puede detenerse en ningún sitio, así que tiene que andar con pocas cosas. Entonces, el tener pocas cosas es parte obligatoria y necesaria de la filosofía cínica en tanto que permite que ésta se exprese en su propia forma de vida de desposesión, que su discurso tenga una ejemplaridad en su manera de vestirse. Es decir, la vestimenta ya informa cuál es la filosofía de Diógenes. Y por último, y esto tiene que ver con algo que dice Onfre, ¿no? Que Onfre dice, es curioso, me parece extraño en su texto Cinismos, es extraño que Diógenes prefiera andar con ese uniforme, con ese hábito, en vez de andar desnudo, si lo que quiere mostrar es desposesión, ¿no? Ya Levinas explica cómo este tipo de atuendo mendicante
muestra más desnudez, muestra más miseria, transparenta más la condición humana de desposesión que el propio andar desnudo. De esta manera, digamos que la vestimenta más bien transparenta en vez de ocultar, muestra una verdad en vez de ocultar una verdad, que es lo que solemos pensar, que la vestimenta está ocultando algo, unas prendas, una verdad oculta que no queremos mostrar a nadie. En el caso del cínico es al contrario. Esa vestimenta muestra la verdad de lo que es realmente el cínico. No está ocultando absolutamente nada, ¿no? Como ven, he ido muy por encima, muy rápidamente. Después agradecería que me hicieran todas las preguntas que deseen, ¿no? Para poder extenderme tanto como me gustaría. Pero me gustaría terminar con una pregunta, ¿no? Y es el pensar si hoy día es posible que dentro del campo filosófico, porque sé que en otros campos se intenta y se hace, pero si dentro del campo filosófico se podría recuperar esta importancia estética, esta importancia de la puesta en escena, ¿no? Que obviamente yo no estoy materializando, porque es decir, la manera en cómo estoy vestido ahora creo que no dice absolutamente nada sobre lo que estoy diciendo en estos momentos, o a lo mejor sí, ¿no? Lo dejo a la hermenéutica de ustedes, ¿no? A su interpretación, pero pareciera que no. Y me pregunto si esta puesta en escena, que además tiene que ver con un compromiso ético y estético del filósofo, puede llevarse hoy día a cabo, ¿no? Porque tenemos esta cuestión de la separación entre la profesión filosófica y la vida de la persona que ejerce esa profesión filosófica. Es la cuestión de Hadot, que dice que hoy nada más hay profesores de filosofía, pero no hay filósofos, ¿no? Y tiene que ver no solamente con una cuestión ética de vivir filosóficamente, sino estética, porque esa vivencia filosófica está en vínculo con un aparecer en escena, que tu vida ya sea la manifestación de una verdad que tiene que ver con tu gestualidad, con tus utensilios, con tu manera de vestirte. Bueno, con esto creo que no sé si me pasa de tiempo, o estoy bien, Genial. Entonces, por mi parte, yo abriría ya la sesión de preguntas. Ok, ahora la sesión de preguntas primero pasa por mí, recuerda. Voy a tratar de intervenir con preguntas que ya relacionen directamente lo que tú estás diciendo con, bueno, con algunos ejemplos de la literatura venezolana. Bueno, muchísimas gracias primero por tu presentación. Y ahora que, bueno, después de que hablaste de esto de mostrarse, ¿no? Mostrarse al mundo como se es, o mostrar una verdad a partir de la apariencia o de la puesta en escena por parte del sujeto. Eh, Me parece interesante que justamente en la literatura, bueno, probablemente en otras artes también, como en la pintura, pero en la literatura podemos pensar en varios ejemplos en donde las descripciones narrativas mmm, ponen bastante ahínco muchas veces en cómo se presenta ese personaje, ¿no? Cuando hablamos de un personaje literario, pues sabemos sus posturas, probablemente también sepamos cómo están vestidos, si tienen objetos, ¿no? Si tienen pipas, por ejemplo, o si tienen un peine en particular o un espejo. Entonces se da como una especie de, si se constituye al personaje también gracias a esa escenificación del personaje mismo, no solo en su cuerpo mismo, sino también como en los espacios a los que pertenece. Claramente podríamos pensar en muchos ejemplos, no solamente en la literatura venezolana, pero por la brevedad del seminario, pues nos vamos a centrar en eso. Yo supongo que muchos estarán pensando también en el teatro del siglo de oro, por ejemplo, donde es tan importante la puesta en escena, la vestimenta de esos personajes particulares de las obras, o pueden pensar en la literatura decimonónica, etc. Pero ahora nos vamos quisiera que nos fuéramos, Juan, a la actualidad. Y antes de entrar en las citas que quería mostrarte, para discutir un poco estos conceptos que me parecen muy llamativos, como por ejemplo esto de la puesta en escena, eso que llamas de la puesta en escena de la verdad, entre otros que mencionaste, me gustaría hacerte una pregunta más general. Y es que ahora yo me he fijado que en el corpus literario que yo estoy trabajando, de la literatura venezolana reciente de los últimos 10 años, parece que los personajes
que se describen con ropajes deshilachados o de esta forma mendicante, ¿no? Como tú hablas de Diógenes, no son descripciones loables, porque me parece muy, muy sugerente que en esa cita que tú sacas de Máximo de Tiro se asocie esta medicantería o esta fisonomía mendicante con un soberano, ¿no? ¿Cómo es posible que en Diógenes un mendigo se describa de esa forma, como si fuera un rey, mientras que veo que en la literatura venezolana y probablemente en otras que ustedes pueden mencionar después, eso se ve sucio, se ve feo, a veces es como una víctima, ¿no? El que está vestido de forma rota, víctima de diferente índole socioeconómica o de la destrucción de una casa, por ejemplo, en el caso de que estoy estudiando, pienso en ejemplos, por si les interesan los nombres, ejemplos de la literatura de Barrera Tisca o de Sáenz Borgo, Méndez Guedes, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos puedes decir tú de esto, no? ¿Por qué Diógenes como mendigo, por qué es loable esta apariencia desposeída, ¿no? De alguna forma. Sí, esto es muy interesante, ¿no? Y hay que decidir diferentes cosas. Veo que, por cierto, Eugenia, hay una serie de preguntas que están interesantísimas que hay que registrar, ¿no? Porque me gustaría ahondar un poco en algunas de ellas. Podemos hacerlo después de que termine yo las preguntas, si te parece. Perfecto, perfecto. A ver, primero, una de las cosas que no dije en el análisis de la cita es que al final se dice que Diógenes amonesta, ¿no? Y justamente eso es lo que hace el soberano, ¿no? El soberano lo que hace es corregir. Epicteto hablará de que el cínico es un obispo, un episcopos, es decir, un vigilante, ¿no? Enviado por los dioses, justamente. Y por eso el vínculo, y estoy señalando esto por una razón muy precisa que tiene que ver con tu pregunta. Es un enviado de los dioses, digamos, viene de una realeza legitimada por la divinidad, ¿no? ¿No? Y por eso él es capaz de vigilar, por eso él es capaz de castigar y amonestar, ¿no? Y eso es lo que hace el cínico. Por eso el cínico es un tipo insoportable, ¿no? En la antigüedad. Y lo que tú decías del teatro barroco es importantísimo porque justamente una figura, podemos decir, arquetípica de ese escenario es justamente el rey miserable, el rey sin trono, el rey sin corona, ¿no? Y justamente es parte de esta herencia, ¿no? Es el soberano que solamente le queda, por decirlo así, su espíritu soberano, pero que ha perdido todo su poder material y sociopolítico, ¿no? Entonces, todo esto pertenece a esta tradición que tiene que ver con la grandeza regia, que es paralela con la grandeza de Alejandro Magno, por ese enfrentamiento entre Diógenes y Alejandro, en el cual es una grandeza, una magnanimidad paradójica, porque justamente se expresa a través de la desposesión misma. Y por lo tanto se convierte en un dominio de los otros, sino en un dominio de sí mismo. Y tú me preguntas, ¿por qué en la antigüedad, y esto no solamente en Diógenes, en Sócrates ya también se habla de una modestia en su manera de vestir, ya se habla de un andar descalzo, ya se habla de un vivir humildemente, como decimos en Latinoamérica, ¿no? Y esto se ve como de manera ejemplar, es decir, se ve como algo bueno, se celebra esta disposición. Y de hecho, en la tradición del sofos, el sabio, que también puede ser el nomoteta, el que hace las leyes, prácticamente una cosa implícita a esta figura es el hecho de que no tiene ni poder político ni poder económico. Es decir, su poder de saber es suficiente para que tenga un lugar en la sociedad. Por lo tanto, eso ya es demasiado poder. A ese poder no se le puede sumar el poder económico ni el poder militar, ¿no? Tiene el poder del saber y eso es suficiente, ¿no? Y de ahí viene toda una tradición del filósofo precario, ¿no? Que llega hasta hoy día, ¿no? El filósofo que la pasa mal económicamente. También esto había que asociarlo a la tradición del artista, que también está dentro de esta misma tradición, ¿no? El artista desposeído, el artista que la pasa mal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con
la literatura contemporánea o el arte contemporáneo cuando, sobre todo en Venezuela y en otros sitios de crisis, se muestra a una persona con esas fachas, con esa vestimenta, pero no se la muestra de manera magnánima ni digna, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, hay varias cosas. Primero hay una semejanza, ¿no? Hay una semejanza con la cita que acabo de decir. Y es que cuando el narrador describe a estos personajes en la literatura contemporánea, trata de mostrar que eso que está manifestándose, esa vestimenta, es exactamente lo que él quiere mostrar. Es decir, no hay más que eso. Digamos que hay una semejanza de sí consigo mismo, ¿no? Ahí hay una armonía de lo que ahí se presenta y de la manera en cómo eso que se presenta está vestido, ¿no? Ahí hay una primera semejanza. Y hay una segunda semejanza, y es el hecho de que esa persona que se encuentra en esas condiciones no está vestido porque desea vestirse así, sino también por el azar. Digamos que el azar le ha puesto esas prendas, por decirlo de ese modo. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué hay un juicio de valor en uno y un juicio de valor en otro? ¿Por qué la diferencia de juicios de valores? Bueno, la respuesta inmediata tiene que ver con lo que hoy día se llama el nihilismo. Hay que pensar que el atuendo del cínico, como he venido diciendo, es un atuendo legitimado por los dioses. Es un atuendo con una simbología religiosa. Y además que eleva de alguna manera al sujeto que da el saber que está implícito en esa vestimenta, en esas telas. En cambio, en la literatura contemporánea, por decirlo de alguna manera, Dios ha muerto, ¿no? Para usar la frase nietzscheana, y también, y aquí recuperar una frase que se atribuye a Foucault, pero Foucault nunca dijo, el hombre también ha muerto. Y de hecho esto es interesante en la literatura contemporánea venezolana, tú lo sabrás mejor que yo, en el que cuando se describe a ese hombre vestido de una determinada manera, en verdad es difícil decir que se trata de un sujeto. Se trata de un cuerpo más en el espacio que está adornado de una determinada manera, ¿no? Y es eso, y no hay nada más. Digamos que se pierde incluso la subjetividad. En ese sentido he dicho que incluso ahí el hombre ha muerto. No hay una figura subjetiva, no hay un sujeto rescatable, sino que es un objeto entre otros objetos. Entonces, claro, al ser presentado así, sin ningún tipo de dignidad divina ni dignidad humana, obviamente se presenta como algo insignificante e incluso lastimoso, ¿no? Yo creo que la respuesta puede ir por ahí. Sí, y te pregunto, gracias, te pregunto también si, porque a pesar de que es verdad que hay ciertas connotaciones, bueno, como tú dices, divinas en esa indumentaria del cínico que se pierden en la literatura venezolana, por ejemplo, cuando se describen a estas personas mendicantes. Y que precisamente se muestran como cuerpos, estoy de acuerdo, más que como sujetos, no necesariamente hay una separación entre lo que es esa persona y su cuerpo. Y eso precisamente creo que sí, sí lo asimilaría, ¿no? Con eso que tú estás diciendo, que lo has mencionado en otras partes también. Y a pesar de que quizás no tenga estas connotaciones, a pesar de que sea un escenario nihilista en el que estos personajes se posan, ¿no crees también que al igual que en el personaje cínico hay esto que tú llamas el espectáculo de la verdad? A pesar de que no sea una actitud, digamos, deliberada por parte del personaje, ¿no crees que también hay un espectáculo que muestra una verdad particular del momento, por ejemplo? Sí, eso es interesantísimo. Primero debería decir que cuando hice esa última pregunta sobre si la filosofía debería recuperar esta importancia del semblante, ¿no? Alguien me puso una pregunta, no una pregunta, un comentario sobre el vínculo, sobre lo que dice Lacan sobre el semblante y el discurso, y eso es muy interesante. Me parece que es algo es decir, esta inquietud la llevo directamente al escenario filosófico, porque en el escenario literario esa verdad no ha dejado de tratarse.
En la literatura se sabe que hay una verdad en la puesta en escena. En la literatura se sabe que la vestimenta ya anuncia un discurso verdadero. Se sabe que un pequeño gesto, un pequeño utensilio, un pequeño objeto, ya es un discurso tan o más valioso, o el suelo en donde una determinada verdad es posible. Entonces, lo que yo diría más bien es que la filosofía trate de tomar un poco, o trate de tomar incluso más importancia de esta herramienta, aletúrgica, de veracidad que tiene la literatura. Eso por un lado. Ahora, en ese sentido de lo que tú me hablas, a mí me parece que el literato, y de hecho, históricamente hablando, es así. El literato es, digamos, lo más cercano, o algunos literatos, lo más cercano a un cínico de la época de la antigüedad, justamente porque trata de convertir la verdad en algo espectacular, trata de generar un espectáculo de la verdad. Hay que pensar que el cínico lleva hasta el extremo esa tradición en la cual la verdad es algo público, en la cual la verdad es algo que se manifiesta en cada instante. Y por eso el cínico no tiene casa, por eso el cínico no tiene paredes, por eso el cínico no tiene puertas, el cínico no tiene ciudad que lo resguarde, el cínico no tiene murallas, es él un teatro de la verdad. Y ahí donde va el cínico se encienden las luces en donde la verdad es escenificada. Y yo creo que eso es lo que trata de hacer el literato dentro de sus limitantes, digamos, técnicas, que justamente escribir un libro, pero lo que trata de hacer en esa escritura es justamente escenificar verdades, mostrar algo, mostrar el surgimiento de algo a través de escenas que tienen que ver con comportamientos, que tienen que ver con vestimentas, que tienen que ver con tonos, que tienen que ver con climas, que tienen que ver con una infinidad de asuntos complejísimos que a veces la filosofía siente que está más allá de eso y que es más veraz que eso. Y yo creo que eso es algo que hay que repensarlo, ¿no? Esta separación entre lo escénico y lo verdadero. Sí, muchas gracias. Y además se relaciona con lo que decías al principio, ¿no? Cuando hablaste justamente de los diálogos de Platón, pues cómo se transmitían los mensajes filosóficos a través de una puesta en escena, a través de la literatura, precisamente, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Ahora quería mostrarte ya para terminar mi intervención, ahora sí les quiero mostrar unas citas extraídas de un escritor venezolano que se llama Héctor Torres, para para ver qué nos puedes tú iluminar como Diógenes, bueno, no sé si tanto, pero qué tanto nos puedes iluminar sobre qué puedes ver allí de la antigüedad en esas citas. Estos personajes que se narran en estos fragmentos que les voy a mostrar son personajes populares que probablemente todo venezolano, los que son venezolanos que estén aquí, pues pueden identificar fácilmente en la calle. Por lo menos dos venezolanos hay aquí que estoy viendo aquí que reconozco en los nombres. Entonces ustedes seguramente van a saber quiénes son estos personajes. Bueno, aquí está, estos son los personajes. Uno son los tukis. Esta es la referencia bibliográfica en caso tal de que quisieran revisarla. Esta cita dice así: tienen entre 14 y 20 y tantos años, un bigotito ralo que decoloran con agua oxigenada y un copete al que le aplican unas mechas de tonos amarillos. Visten con jeans de colores, zapatos de goma y franelilla blanca. La guaya es imprescindible. Usan lentes oscuros con monturas de pasta en colores extravagantes que no se quitan ni dentro de un vagón a 10 metros bajo tierra. Normalmente acompañan ese atuendo con una gorra. Escuchan bachata sin audífonos y bailan solos con el teléfono en la mano cuando una canción los inspira, entornando los ojos, conmovidos por los lugares comunes de las canciones. Usualmente delgados, caminan como lo haría una culebra si tuviera piernas, y pilotean moto de igual manera. Por la costumbre de hacer piruetas del cuerpo, se acostumbra a buscar el equilibrio. Entonces esta cita la traje, Juan, precisamente pensando en que aquí pareciera que ese cuerpo del Tuki, de este personaje callejero, ¿no? de la Venezuela contemporánea, se comunica, o hay como una inseparación entre esa moto y cómo él camina, ¿no? Hay una especie de práctica
por parte de ese tuki para moverse de esa forma, para presentarse de esa forma. Hay un cuidado, ¿no? En cierta medida de cómo está vestido, de cómo se presenta ante los demás. Y yo te quería preguntar, a lo mejor la pregunta es demasiado descabellada, pero ¿tú crees que en los Tuki o en esta cita que rescata Héctor, o en esta descripción que yo rescato de Héctor Torres, podría hablarse de que los Tuki son como unos ascetas, así como en los helenísticos hacían prácticas para mostrarse y vestirse y ser como ellos eran? ¿Crees que los Tukis también puede haber una ascética Tuki? ¿O qué piensas tú? Eh, la respuesta inmediata, y más bien trato de moderarme para no hacerla, es sin duda, ¿no? Pero a lo mejor es dejándome llevar por el entusiasmo de la buena cita, ¿no? La cita es genial. La cita es genial por diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la inutilidad, es decir, sugiere la inutilidad de la indumentaria. Por ejemplo, cuando habla de los lentes y dice que ni siquiera se los quitaría bajo tierra, es decir, ni viviendo como un topo se lo quitaría, ¿no? Y eso significa que hay un contenido simbólico importante en esa vestimenta. Hay una carga simbólica que habría que estudiar con detenimiento, porque claro, el literato muestra ese saber, lo muestra, lo evidencia, lo ilumina, y a lo mejor queda en el trabajo del filósofo investigar cuáles son los elementos simbólicos que están ahí para que eso en efecto que él está significando se esté dando. Es decir, ¿por qué es tan importante los lentes de sol en el Tuki? ¿Qué carga simbólica o qué carga utilitaria tiene esos lentes? Parecía que utilitaria ninguna. Entonces, ¿cuál es la simbólica? ¿No? Esto se ha hecho con los antiguos. ¿Por qué el cínico se vestía de tal manera? Lo hemos visto con Máximo de Tío. ¿Por qué los pitagóricos? ¿Por qué Pitágoras usaba un manto púrpura? Lo usaba porque púrpura estaba vinculado a la divinidad, porque el púrpura estaba vinculado al inframundo, a los misterios del inframundo, y justamente Pitágoras es aquel que asciende el inframundo a traer una verdad desde el fondo de la tierra, desde el Hades, ¿no? Entonces todo está simbolizado, todo tiene un sentido y además todo tiene una estrategia para conseguir ciertos adeptos, por ejemplo, ¿no? O para poder transmitir una determinada verdad, ¿no? Si no nos queremos poner con esto de la voluntad de poder, en verdad lo que desean es simplemente generar una secta, ¿no? Hacer que lo sigan, ¿no? No seamos tan mal pensados, ¿no? Pero en el caso de las estéticas contemporáneas, que hay muchísimas, y que son muy interesantes. Hay unas un poco más banales, hay unas que son simplemente, que en verdad no son una estética, que simplemente es lo que tengo en el closet y me lo pongo, depende de si hace frío, si hace calor, es decir, como algo plenamente utilitario, pero en estas formas de vida, en estas formas de vida tan codificadas, esta es la cuestión, que están ultra codificadas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la simbología de cada uno de esos elementos para que esa persona los use? Y no solamente los usa, sino que necesita actuar de cierta manera para poder tener esa vestimenta. No cualquiera puede tener esa vestimenta. De alguna manera los escoge el azar. Tiene que tener una determinada manera de actuar, tiene que tener una determinada manera de pensar, tiene que hacer ciertas prácticas dificilísimas, como lo de la moto, lo de la pirueta con la moto, que además le generan una determinada manera de caminar. Es decir, en ese sentido sí, es toda una ascética para poder construir una determinada personalidad que se expresa estéticamente, ¿no? Entonces yo creo que esto es importantísimo y se ve perfectamente en la literatura, pero habría que meditarlo. Sí, sí, sin duda, creo que si yo me vestiría de Tuki, pues me vería ridícula, ¿no? Exacto. Es una práctica. Te voy a mostrar otra cita ya porque llegamos a los 40 minutos que habíamos dicho. Entonces voy a mostrarte estas citas, las dos Y hay contigo, que... y te voy a hacer una pregunta general, no ir a las citas en concreto para que los demás también puedan intervenir y podamos ver las preguntas del chat. Así que comparto otra vez la pantalla. Bueno, leo las citas y después comento un poco. Luego está otra figura popular que son los tiranosaurios. Ellos se dividen en varios grupos. Uno de ellos no abandona el gimnasio y tiene obsesión por mantener un aspecto saludable, aunque no en pocas ocasiones se les va la mano y parecen víctimas de una intoxicación mortal. Otro renunció al cabello y a la barba que solo traen delatoras canas. Esta es una logia numerosa. También está el de los que se mantienen más o menos delgados, aunque dejan ver una rozagante pancita.
Este grupo suele usar camisas holgadas, con 3 botones sueltos arriba en el espacio en que se asoma, por supuesto, una cadena de oro. Caminan moviendo los brazos con ostensible interés de llamar la atención. Es cierto que nadie quiere sentirse viejo. Ellos pasan a ser un caricaturesco homenaje del joven que al parecer nunca pudieron ser. Los predadores. Se les ve en los restaurantes y se les reconoce de inmediato. Tienen tanto que decir que no pueden esperar a masticar. Van de pantalón de vestir con camisa manga corta. En una versión más impresionable, llevan saco y corbata. El traje lo guardan para impresionar en serio. Hablan mucho y hacen poco. Ese es su gran talento. Hablar, embaucar. Están demasiado apegados a los símbolos del poder. Si coronan, cambiarán el carro, la casa y los sitios de diversión, pero nunca las maneras. Blandirlas es una forma de exhibir su desprecio a los métodos y al protocolo. Ratificar al mundo que la única regla de oro es el billete, el único pasaporte y el único cielo. Entonces te quería comentar a propósito de estas citas, hacerlo en general. Por un lado, aquí me llama la atención que cuando tú hablas de armonía, porque precisamente aquí parece que hay una armonía entre esa ropa que usan y la cadena de oro, parece que va con ese mostrarse jóvenes, y me interesa la palabra que utiliza aquí, ¿no? Caricaturesco, ya que tú hablaste también del cínico, ¿no? De cómo lleva hasta el extremo este mostrar la verdad, por decirlo de una forma. Me llama la atención que aquí Héctor Torres decide utilizar la palabra caricaturesco cuando habla de este personaje. Entonces, la pregunta que te haría con respecto a esta, y paso a la siguiente, sería cómo tú ves esto de la caricatura. ¿Es la caricatura más bien la expresión de la verdad, más que la medianía de cómo se presenta un personaje, por ejemplo? Y luego la otra pregunta que se me vino a la cabeza cuando seleccioné esta cita, que probablemente tú también puedas ayudarme a esclarecer, sobre todo cuando Héctor Torres dice, o el narrador sí dice esto, ratificar al mundo que la única regla de oro es el billete, me hizo pensar precisamente en la figura del dandy decimonónico, ¿no? De cómo hay una apropiación o un sacrificio por parte del sujeto en convertirse en un objeto o en una mercancía, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces aquí, en cierto sentido, también creo que hay una caricaturización, porque hay una radicalización, hay un renunciar a su humanidad, porque lo que importa es el billete. El billete en Venezuela se dice como la plata, el dinero, ¿no? Pero de una forma demasiado exagerada. Cuando tú dices una persona tiene billete, bueno, es que es millonaria. Entonces es interesante aquí que la cita diga que pueden cambiar de carro, pueden cambiar de casa, pero nunca las maneras. Es como una especie de camaleón este personaje. Y me hizo pensar en la figura del dandy y bueno, y cómo se rescata también en la literatura. Entonces yo me pregunto, Juan, si en la antigüedad hay también dandys, hay manifestaciones de la verdad que tienen que ver con este cambio de vestimenta, o esta camaleonidad, o este travestismo, no lo sé. ¿Qué nos puedes decir de eso? Y cierro, te toca a ti, y luego empiezo a leer las preguntas. Sí, así que voy a tratar de ser breve. Con respecto a lo de lo caricaturesco, sí, es muy importante porque, claro, aquí llevo no tanto a la cuestión de la vestimenta en general, sino al cinismo en particular, porque lo realmente, digamos, particular, ¿no?, valga la redundancia, del cinismo es el caricaturizar la verdad, ¿no? El caricaturizar la tradición, ¿no? Normalmente se piensa en el cínico como alguien que niega los valores tradicionales, como alguien que va en contra, sean estos sociales, sean estos nómicos, sean estos religiosos, y la verdad no. Lo que hace el cínico es mostrar de manera desnuda ese mismo nomos y esos mismos valores religiosos, que cuando se muestran desnudamente se hacen insoportables. La gente dice, esto es invivible vivir tal cual como yo creo, de hecho, ¿no? Entonces, esto es lo genial del cínico, de la significación de la verdad cínica, el caricaturizar. Y caricaturizar no es otra cosa que mostrar extremadamente hasta el punto que cada detalle se ve magnánimo, ¿no? Y por eso parece una caricatura, ¿no? Y con respecto a tu pregunta, bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo en que este personaje sea un dandy en sentido estricto, o sea asociado a un dandy en sentido estricto, porque el dandy, a pesar de todo, el dandy tiene algo heroico. El dandy mantiene su vestimenta, el dandy mantiene no solamente su forma, sino que mantiene su estilo. No se va a vestir de cualquier forma.
El dandy caerá en la pobreza extrema, pero gastará su último centavo en verse perfecto, ¿no? En tener unas prendas exquisitas, ¿no? Ahí está, es un egoísmo estético, la frivolidad llevada al egoísmo, y esto es fantástico, ¿no? Esto es maravilloso, porque ahí se manifiesta también una verdad. Ahora, en la antigüedad sí veo un personaje parecido a este, que es capaz de vestirse como le da la gana, y que está dentro de la tradición del dandy, pero es diferente al dandy, y es Aristipo, el padre del sirenaísmo, ¿no? Es muy interesante una anécdota justamente con Diógenes, en la que Diógenes se mete en unos baños, se va a dar un baño y deja, esto es narrado por Horacio, ¿no? Y justamente, ¿no? Qué casualidad. Y deja sus prendas sucias afuera, ¿no? Para bañarse desnudo, obviamente. Aristipo se da cuenta y toma las prendas sucias, viejas, desgastadas de Diógenes, se las pone y sus prendas de la mejor calidad, de la mejor tela, las deja en el lugar en donde estaban las de Diógenes, ¿no? Hay que pensar que Aristipo era un gozón, era un hedonista, entonces él tenía las mejores prendas que había en el momento, obviamente. Cuando Diógenes sale y ve que no está su prenda, sino la de Aristipo, prefiere irse desnudo que ponerse la de Aristipo. Y entonces Aristipo termina diciendo, yo soy más libre que Diógenes, porque mientras Aristipo puede usar la ropa de Diógenes, Diógenes no puede usar la de Aristipo. Es decir, Aristipo es ese que no importa cómo esté vestido, no importa cómo se vea, él está en una libertad absoluta. Él puede estar con los tiranos o puede andar con personas mendicantes y siempre va a ser exactamente igual de virtuoso, no importa cómo esté vestido. Y aquí ya entramos dentro de la historia del cinismo en sentido peyorativo. No, yo en verdad, sí, soy multimillonario, pero yo en verdad soy desprendido. Si a mí me quitan todo mi dinero en este momento, a mí no me pasa nada. Bueno, es una actitud que nosotros llamamos cínica, ¿no? Esta persona dice que es desprendida, pero lo tiene todo, ¿no? Bueno, esto ya comienza en Aristipo, y también es una genialidad que esto se discusifique filosóficamente ya desde la antigüedad. Pero en el fondo se escucha un silencio que es Diógenes que calla, y en ese silencio lo que se está diciendo es, no, yo soy más libre porque puedo incluso ir desnudo, ¿no? Es decir, para el cínico es tan importante esta vestimenta, es tan importante esta vestimenta simbólica que transparenta la verdad, que lo único que le llega a los tobillos a la importancia de esta vestimenta, a la verdad que manifiesta esta vestimenta, es justamente el estar desnudo. Genial, esa anécdota es buenísima, es de mis favoritas de la antigüedad. Muchas gracias, Juan, por tus reflexiones, por de alguna, sí, como hacer esta vuelta a los griegos a través de estas citas que te mostré, y de también mostrarnos este vínculo entre el mensaje o entre el discurso y la apariencia y la vestimenta en este caso. Ahora voy a leer unas preguntas que están por aquí y sé que hay unas personas que prefieren hablar, entonces les voy a dar la palabra cuando termine de leer las preguntas. Bueno, esta creo que ya la respondiste un poco cuando mencionaste algo de Vanessa Veronese, que dijo: Lacan diría que el semblante es inherente al discurso. Eso creo que Sí, porque además el inconsciente es éxtimo, lo debe saber, seguramente es lacaniana, Vanessa, y claro, ya en la manifestación del sujeto ya está la verdad, ya está el discurso. Entonces sí, Lacan, es decir, para este tema, Lacan es esencial, es uno de los muy pocos que se han preocupado por mostrar la importancia, y ojo, ¿por qué es tan importante para Lacan? Porque claro, la cuestión de la extremidad es importante dentro de la clínica, ¿no? No es como evento social, sino como evento particular, pero ya no solamente es el discurso, es la manera en cómo se me muestra el paciente, la manera en cómo se me manifiesta, no solamente discursivamente. Ahora, hacer, aquí dicen, y como lazo social, claro, por la manera en cómo se forma ese determinado semblante dentro de lo social. Y eso es importante, claro, que el lacanianismo llevado al ámbito de las manifestaciones sociales lo hay, pero creo que es el mismo Lacan el que advierte que el espacio del psicoanálisis es el espacio de la clínica, ¿no? Ok. Bueno, para variar entre los hablantes y los
escriben. Le voy a dar la palabra a Luis Azuaje. ¿Te parece bien ahora? Sí, me parece magnífico. Gracias, Eugenia. ¿Cómo estás? Bueno, pensando un poco en esto que ustedes están presentando, en principio decirles que me costaba mucho resumir el ejemplo que quería comentarles por escrito y por eso pedí la palabra, ¿no? Venía pensando antes del seminario en algunos ejemplos que yo había leído en la literatura y me costó muchísimo, en verdad, eh, encontrar ejemplos donde hubiera una simbología importante, porque no sé si la mayoría de la literatura que consumo, los narradores suelen usar estos elementos más como unos elementos accesorios, superficiales, que no poseen una simbología muy clara. Hasta que recordé a Mariana Enríquez, una autora argentina que seguramente ustedes conocen, y muchos de sus cuentos me di cuenta que tienen personajes mutilados, lacerados, cuerpos intervenidos, tatuados, perforados. Y uno especialmente, un cuento que está en Los peligros de fumar en la cama, que es sobre un personaje que se consigue, una chica que se consigue caminando por la ciudad de Buenos Aires una calavera debajo de un árbol. Y es un encuentro muy azaroso, un poco como lo describe Juan, ¿no? La calavera la mira, ella toma la calavera, se la lleva a su casa y la calavera comienza como a tomar una suerte de identidad, ¿no? Una especie de animismo. Ella comienza colocándole pequeños detalles, que si una peluca, luego la maquilla, hasta que poco a poco el personaje como prácticamente echa de su casa a su marido, porque es un gordo, pesado, y ella misma va adquiriendo este semblante esquelético. Al final, un poco ella queda semidesnuda, esquelética en el hueso, en una especie de simbiosis con la calavera, y la calavera termina vestida. A mí esto me pareció como fascinante para pensar este problema. Fue como una suerte de devenir esquelético, como lo dije, ¿no? En una simbiosis con la muerte, y aquí sí un poco puedo ver más lo simbólico. Y también, por supuesto, todo este afán que tiene Mariana Enríquez por mostrar el terror o lo gótico desde el ámbito más cotidiano, desde la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, nada, puntualmente quería traer este ejemplo de la literatura que me pareció sintomático y preguntarles a ustedes qué pueden, digamos, decir en torno a estos ejemplos, particularmente en torno a los personajes mutilados, a los personajes que están, digamos, intervenidos, cuyo cuerpo está intervenido claramente en la literatura, por ejemplo. Sí, Sí, dale tú, Eugenia. No, yo voy a decir algo brevemente y luego voy a decir algo brevemente y luego tú puedes decir lo que ibas a decir. Pero justamente, Luis, como comentabas, ¿no? Parece que Mariana Enríquez es el género, ¿no? El que le permite hacer esta especie de descripción de los cuerpos que a lo mejor una literatura, no sé, más realista no le permitiría, por ejemplo. Entonces, por eso es que a mí me llama la atención la literatura venezolana, algunos autores de la literatura venezolana actual, porque en una descripción realista, en una tradición realista, logran también tratar de hacer esta comunicación entre la apariencia y el personaje. Pero sí, lo único que quería decir es que precisamente ahí la inserción del terror y lo gótico parece que en general presta un escenario perfecto para mostrar ciertas manifestaciones corporales, lo que es lo monstruoso, por ejemplo. Eh, y se muestran también como, o se utilizan también como herramientas para manifestar una verdad particular o como crítica de un espacio particular, en el caso de Mariana Enríquez. No sé si tú querías decir algo, Juan,
Sí, no, lo que más me llama la atención, porque claro, dentro de lo que he hablado de los filósofos y la vestimenta, la puesta en escena, eh, no están estos ejemplos de mutilación y de violencia tan extrema, ¿no? No se escenifica verdades a través de, de mutilaciones. Bueno, está el ejemplo del cínico Peregrino Proteo, un cínico cristiano, que en una olimpiada se quemó en público, ¿no? Se lanzó al fuego, justamente al fuego olímpico, tratando de imitar a Heracles para hacer un escenario de la verdad, justamente, mostrar la verdad de su autodominio lanzándose hasta esas llamas, ¿no? Es el ejemplo que se me viene a la cabeza. Pero lo que me llamó la atención, me pareció gracioso por algunas cosas que recordé y que tienen que ver con la literatura venezolana y con la cultura venezolana, ¿no? De la que vengo, es lo de la calavera vestida, ¿no? Me gustó mucho. ¿Y por qué me pareció tan curioso, no? Primero habíamos hablado de cómo en la literatura venezolana, cuando se muestra un sujeto vestido de una cierta manera, normalmente de una manera acabada, ¿no? De una manera desalichada, y desaliñada, se trata de mostrar como si fuese un cuerpo más entre otros cuerpos. Y esto es muy curioso porque llamémoslo postmaterialismo de la literatura venezolana, está un poco en mi conexión está lenta, ¿ya? Ok, bien. Está un poco vinculada a una cierta actitud típica de las casas venezolanas de vestir los objetos, ¿no? Se visten las licuadoras, se visten las posetas, ¿no? Hay una cosa de vestir los objetos, ¿no? Como subjetivar a los objetos a través de ponerles una determinada vestimenta. Entonces parecía que en la literatura venezolana se invierte esto y el sujeto vestido se convierte en una especie de objeto cualquiera, de licuadora, de lavadora, o de cualquier otra cosa, pero vestida, ¿no? Entonces, esto me pareció interesante cómo ya el antecedente de esta manera de narrar las cosas en Venezuela ya se encuentra, ya se encuentra de algún modo en las prácticas de las casas venezolanas, ¿no? Por lo menos en la casa de los inmigrantes, yo vengo de una casa portuguesa, no sé si los venezolanos de pura cepa, si tal cosa existe, pasa lo mismo, pero en las casas de mi familia sí era muy común, ¿no? Sí, buenísimo. Aquí hay otra pregunta de Gabriela Seoane que dice, ¿en qué momento se pierde esta congruencia estética-ética? Es interesantísimo. Yo vi la pregunta cuando salió y casi que pago la ponencia porque, porque es clave, ¿no? No existe algo así como un momento, eso es lo primero que hay que decir, ¿no? La historia de las ideas, y yo creo que la historia de nada, tiene momentos, ¿no? Como un momento que cambia todo, ¿no? Como la historia antes y después de la patata. No funciona así la historia, ¿no? Hay diferentes elementos, hay gestos o brotes revolucionarios que hacen que se den cambios alrededor de ese punto, ¿no? Desde ese punto cardinal, pero no existe algo así como un punto estático. Ahora bien, a mí me parece que un momento representativo, no diría que es el momento, me parece que un momento representativo es Aristóteles, ¿no? En Aristóteles ya comienza a haber una escritura plenamente hecha para la lectura, no para la escenificación, no es el concepto puro. De hecho, ya, no sé si saben que Aristóteles escribió diálogos y estaba en contra del diálogo platónico, porque le parecía que el diálogo platónico le daba demasiada importancia a la personalidad particular. En cambio, él decía que los personajes de sus novelas tenían que ser como conceptos, representar una universalidad, ¿no? Es decir, lo que le importa a Aristóteles ya no es la escenificación de la verdad, ya no es la personalidad, ya no es la estética. Lo que le interesa es lo absoluto, lo general, lo que puede englobarse, ¿no? Y esto ya está dado para un público lector, no para un público espectador, ¿no? Y aquí lo del espectáculo, no para un espectador, sino para un lector. No creo que Aristóteles, bueno, el mismo Foucault para hablar de la pérdida de la filosofía como espiritualidad, habla del momento cartesiano, ¿no? Como Descartes como un momento importante para esto, pero también llega a decir que en verdad este momento cartesiano tiene el antecedente de Aristóteles,
que es la gran excepción en el mundo antiguo. Gracias. Hay otra pregunta de David Martínez que dice, ¿podrías decir algo del manto, el zurrón y el bastón de Antístenes? Hola David, qué bueno que hayas venido, me alegra mucho. Sí, esto es importantísimo a varios niveles, a tantos niveles que ni siquiera sé por dónde empezar. Ya había dicho que hay una simbología respecto a Heracles, respecto a lo divino, ¿no? Del manto en vínculo con la piel de león y el bastón con la masa de Heracles, y el zurrón, como lo vemos, exactamente la misma palabra griega que usó, por ejemplo, Ulises, que se lo dio la propia Atenea para que se hiciera pasar como mendigo en Ítaca, ¿no? Así que está lleno de elementos divinos. Deleuze dice, o para los francoparlantes de Deleuze, dice que estos elementos tienen una importancia simbólica que va más allá de remitir a lo divino, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del manto, el manto cínico, que se dice que Antístenes fue el primero que dobló el manto. Es decir, ¿qué significa esto de doblar el manto? Doblar el manto significa que no necesitar almohada. Es decir, el mismo manto que tenía lo dobla para poder acostar la cabeza. Es decir, es reducir las posesiones al mínimo. Pero Deleuze, que le encanta indagar las cosas de manera bastante libre, pero genial, de la doblez. Sí, sí me quedé paralizado un momento, ¿no? Sí, que a Deleuze le encanta rescatar o indagar de manera genial. Sí, sí, aunque muy libre, ciertos elementos. Y él habla, por ejemplo, de esta doblez del manto, él habla de la importancia de la doblez del cínico, de cómo el cínico de alguna manera se pliega, ¿no?, hacia sí mismo para ejercer un poder supremo sobre sí. Y cuando habla del bastón, habla de la importancia de la superficie, que el cínico es un filósofo de la superficie, y por eso el cínico no usa el martillo de Nietzsche, sino que usa el bastón para estar constantemente en la superficie, no ir más allá ni más acá de la superficie, sino permanecer en la superficie, y que eso significa el bastón. Es decir, hay toda una simbología interesante en esta indumentaria cínica que habría que examinar con muchísimo cuidado, que habría que interpretar, especialmente desde las lecturas contemporáneas que se han preocupado tanto por ver al cínico desde una mirada innovadora, ¿no? El caso de Deleuze, el caso de Foucault, el caso de Glucksmann, etc. Ok, Laura Perdomo dice, más que una pregunta, un comentario. Interesante análisis sobre la vestimenta y la palabra. Cuando el pensamiento ha logrado encarnarse en la vida del pensador, cuando el sentir, el saber y el hacer brotan de una experiencia auténtica de sí mismo, toda la vida queda transformada. La forma de presentarse y mostrarse pasa a ser la prolongación de lo que hay dentro. No hay disociación entre ser y estar. Sí, es un excelente resumen de mi ponencia. A lo mejor creo que lo dijo mejor de lo que lo dije yo en todos mis minutos. Estoy totalmente de acuerdo, y además que dio con una palabra clave que creo que yo no dije y que es clave, que es la palabra encarnación. Justamente de eso se trata la filosofía antigua. Se trata de que el saber esté encarnado y que esa encarnación suponga una transformación de la existencia completa que implica la estética. En verdad, muchísimas gracias por la intervención. Gracias. Veo que Damián Almaya tiene la mano levantada. ¿Puedes intervenir? Sí. Hola Damián, Sí, qué bueno verte a ti gracias. también. Hola Juan. No, gracias, gusto en saludarlos y felicidades por el seminario. Ojalá haya muchos más. Oye, yo nada más una pregunta. Como recuerdas, pues no tengo mucho background de filosofía, más de ingeniería. A lo mejor es un sentido la pregunta, pero en el tema del simbolismo de los filósofos, digo, las notas que hice, es interesante, comentabas
que en la antigüedad no era tanto un tema de aprender por la lectura o buscar la verdad por la lectura, sino escenificarla y ahí encontrar la verdad. Pero luego todo este cuerpo de conocimiento del símbolo, del simbolismo de la vestimenta de las personas, se empieza a generar ese cuerpo de conocimiento por otras personas que observan a los filósofos y documentan una simbología según su óptica, o porque los filósofos confiesan el significado de lo que estaban tratando de hacer. No sé si me explico la pregunta. Digo, yo sé, comentamos en antiguas ocasiones que medio nos gusta un poquito el swing de golf, y tú puedes leer mucha teoría de cómo hacer el swing de golf de analíticos del deporte, pero no necesariamente quien hace el swing de golf estaba pensando en hacer eso. No sé si a poner la pregunta clara, Juan. No, yo te entendí perfectamente. Es una pregunta que de hecho no me la había hecho, no me la había hecho tan claramente como me la acabas de plantear tú en este momento. En verdad, el que muestra esa determinada indumentaria, ese hábito, ya está agregándole símbolo a esa indumentaria, o es el espectador que ve esa determinada indumentaria el que agrega, de alguna manera, espiritualiza la indumentaria que está viendo. Mira, la respuesta en verdad es las dos cosas y de diferente manera. Es decir, se da, en gran parte, se da una manifestación explícita de lo que significa esa indumentaria, se da de alguna u otra manera, sea a través de algo parecido a las parábolas, ¿no? Muy anecdóticas, diciendo que por ejemplo, Diógenes diciendo que su hábito es el de Ulises, qué sé yo, o el de Heracles, y ya ahí uno hace el vínculo, ¿no? Diógenes se está vistiendo así por esto. Pero no solamente eso, sino que además los que están viéndolo agregan aún más simbolismo, reinterpretan aún más aquello que se está manifestando, generando incluso cambios importantes dentro del movimiento filosófico mismo. Es decir, gran parte de los cambios del movimiento filosófico se dan por interpretaciones constantes de escenificaciones, no de textos, de escenificaciones, de la manera en cómo ese filósofo se mostraba en escena. Así que la respuesta es las dos cosas. Es decir, ya había una discursividad de ese hábito, de ese uniforme, y al mismo tiempo ese hábito es rediscursificado por aquellos que lo ven, ¿no? Por los espectadores. Esto es muy importante. Hay que pensar que el término de persona, ¿no? Tan importante en el cristianismo, en el medioevo, viene justamente de una indumentaria teatral, viene del prosopón, viene de la máscara. Es decir, ya hay un vínculo importante entre la subjetividad, entre el sujeto y la máscara, la indumentaria que se pone encima. Eso ya indica qué es la verdad del sujeto, cuál es la verdad de ese sujeto. De acuerdo. Muchísimas gracias, Juan. A ti, Damián. Ok, continúo con Fidel Orozco. Dice: asomaste en un momento que hoy en día podría no haber filósofos, sino profesores de filosofía. ¿No serían los físicos, teóricos y matemáticos nuestros nuevos filósofos? Yo creo que debe haber, que hay filósofos. Yo creo que Hadot es un poco exagerado, creo que Pierre Hadot es un poco exagerado. Creo que un poco se está dando bomba a sí mismo diciendo, no hay filósofos, y en el fondo se escucha aún, excepto yo, ¿no? Que yo en cambio sí estoy en conexión con el cosmos y con el ser y con la verdad en sí misma, y trato de mantener una vida en coherencia con ello. En cambio los demás no. Yo creo que no es tan así. Yo creo que, por ejemplo, hay una estética de la existencia en Foucault, yo creo que hay una estética de la existencia en Nietzsche, yo creo que hay una estética de la existencia en Deleuze, yo creo que hay una estética de la existencia en muchos grandes filósofos contemporáneos, y que están directamente vinculados a su discurso. Algunos incluso llevándolo a la militancia política, ¿no? El caso de Sartre. Sartre, además de filósofo, y junto que es filósofo, es un militante, ¿no? Y así hay muchos ejemplos. Es decir, hay diferentes maneras de estetificar, por decirlo así, la filosofía propia. La más común, tan común que me gustaría que existieran otras posibilidades, es la política, ¿no? La militancia política. Yo soy filósofo en tanto que militante, ¿no? Yo creo que hay otras posibilidades, ¿no?
pero la común hoy día es esa y existe, sí hay. Creo que, como te digo, Hadot exagera. Ahora bien, respecto a los físicos teóricos, tengo la mala suerte de no conocer a ninguno personalmente. No sé si en verdad existe una especie de estética de la existencia, existe una especie de manera de vivir determinada que tenga que ver con el saber que el físico tiene. No sé si existe, es muy posible, pero no es mi campo. Lo que sí puedo decir es que desde hace siglos, desde hace por lo menos 2 siglos, desde el 19, los que han llevado, sin duda alguna, la importancia de la puesta en escena como manifestación de la verdad son los artistas. Esto está clarísimo, sean los artistas dandies del 19, sea la vanguardia, sea, en fin, bueno, Dalí es un ejemplo de tratar de convertir su vida en un espectáculo de la verdad en cada gesto, ¿no? Por dar un ejemplo. Y así hay muchos ejemplos dentro del territorio artístico. Ok. Hay un comentario también de Lorena Peña Jiménez, que por cierto nos va a acompañar en uno de los seminarios. Ella dice, a mí esto me hace pensar más en el dispositivo de persona y aquel aforismo de homo pluses persona sustente. El hombre desempeña multitud de máscaras o papeles. Sí, esto es muy interesante y muy contemporáneo, ¿no? En la antigüedad clásica y aún en la helenística, es muy importante la cuestión del uno, la univocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dentro de la tradición del ser. La verdad tiene unas determinadas características que están acopladas a las características del ser. Ese ser debe ser uno, debe ser inmutable, debe ser transparente y debe ser igual a sí mismo. Es decir, son una serie de elementos que para asociarlos a la vida también debe tener estas características. La vida debe ser una, igual a sí misma, transparente e inmutable, ¿no? Y justamente se logra la aletes bios, es decir, la vida verdadera, al momento en que se cumplen estas características que cada corriente filosófico la adapta a su manera. ¿Qué pasa? En el propio núcleo del cinismo, especialmente ya cuando llega al imperio, en la época imperial, y por eso tiene sentido que comencemos a hablar de cinismo como algo peyorativo, comienza a hablarse de que el sabio es aquel que sabe ponerse qué máscara dependiendo de las circunstancias. Y esto se da dentro del propio círculo cínico, que es todo lo contrario, primitivamente hablando. Entonces la sabiduría cambia por completo, digamos que una sabiduría más propia de nuestra contemporaneidad. Soy una multiplicidad de máscaras y yo debo usar la máscara adecuada en el momento oportuno. Esa es la verdadera sabiduría. Pero claro, ahí ya nos salimos de época. Gracias. Ahora voy a leer estas que quedan aquí. Si alguien quiere intervenir, pues lo puede hacer porque ya nos queda poco tiempo. Ok, sigo con la siguiente pregunta, comentario de Robinson Gutiérrez. En la semiótica de la vestimenta juvenil actual veo una tendencia barroca, su carga de ostentación. En el individualismo predominante en Occidente cabe una tendencia cínica. Hoy día la puesta en escena es tan superficial y pone este muñequito así, Juan. Sí, sí. Sí, hay que pensar que obviamente la antigüedad solamente nos sirve desde cierto punto de vista, ¿no? Es decir, sería tonto de cualquier investigador decir que las soluciones de nuestro presente las vamos a conseguir en la antigüedad, ¿no? Es decir, en la antigüedad responde a problemas particulares muy importantes, y estas respuestas, como hemos visto, son filosóficas, éticas, epistémicas y estéticas, ¿no? Hoy cabe una vestimenta cínica, una estética cínica, por decirlo así, una estética existencial cínica en nuestra contemporaneidad. Yo diría sí y no. Es decir, no si pensamos en sí mismo tal cual como se manifiesta en la antigüedad. Es decir, como un movimiento helenístico inaugurado por Antístenes, llevado hasta su extremo por Diógenes, y que responde a una serie de categorías éticas. Sí, si vemos al cinismo como una cuestión transhistórica,
es decir, como algo que estructural, que pueda adaptarse a los tiempos. Es decir, podríamos decir el cinismo como, dije hace un momento, dramaturgia, encarnación, llevar al límite la tradición, llevar al límite el presente al menos, ¿no? Ahora, este trabajo cínico en el presente sería dificilísimo, porque ese cínico, en primer lugar, tendría que ver qué es ese presente, cuáles son las características de ese presente, cuáles son los valores de ese presente, como para que puedan ser teatralizados, como para que puedan ser encarnados. Y si el presente no tiene valores, ¿cómo se encarna la ausencia de valores? ¿Cómo se encarna el nihilismo? Hay un ejemplo de encarnación del cinismo, es un ejemplo, no podía ser de otra manera, literario, y se encuentra en Diderot, que es el sobrino de Jameau. En el sobrino de Jameau vemos una encarnación cínica de la verdad, y esa verdad es la verdad de la nada, la verdad de que no hay verdad. Es una posible encarnación de la ausencia de verdad. Sé que mi respuesta no es del todo satisfactoria, pero es que la pregunta es de tesis doctoral, es complicadísima. Pero gracias, muy interesante. Gracias, puse ahí la cita que mencionas en el chat. Hay otro comentario de Ana Mirabal, que por cierto es artista, ya que estás hablando de los artistas, que comenta, Hola, Ana. que comenta, en Argentina existen filósofos que son celebridades, eso me llama mucho la atención. En este caso, la filosofía se milita entremezclada en lo mainstream, son influencers. Sí, es verdad. En Argentina particularmente, hay una... yo sé que estás pensando en una figura particular, y sé cuál es. Y es verdad que hay una espectacularidad, ¿no? Y además tiene una estética y una ética y una política, y sabemos bien que es una estética, una ética y una política militante. Sabemos que en esta filosofía hay un modo de vida militante, y se pone el saber en función de esa militancia, ¿no? Y por lo tanto, sí existe. Yo lo que hago es abrirme a la posibilidad de que existan otros tipos de estética de la existencia filosófica que sean más cercanas a lo que hace, por ejemplo, en el campo del arte, que lo que se hace en el campo de la política. A ver si tal cosa es posible. Hay que pensar que en nuestra época, a pesar de que, como dije, hay profundas diferencias entre la antigüedad y hoy día, y por lo tanto las soluciones de la antigüedad no se pueden traer a la actualidad, hay un parecido en un punto particular entre la época helenística y nuestra época. Y es que es una época de transición, es una época en donde las cosas no están claras, es una época de la desconfianza. Y en esta época surgieron muchísimas filosofías que se preocuparon por la autoconstrucción del sujeto de una determinada manera, más o menos particular, más o menos egoísta. Esto es muy debatible, porque, por ejemplo, el concepto de amistad se vuelve muy importante, pero lo que quiero decir es que no son estéticas de la existencia atadas a compromisos políticos, no son estéticas de la existencia atadas a partidos, no son estéticas de la existencia atadas a una cosmovisión política, sino que están vinculadas a construir un determinado tipo de existencia que debe ser verdadera y bella. Que hoy no tenga por qué ser bella, sino tratar de poner en su lugar también el lugar de la fealdad, pues excelente, pero que por lo menos haya una estética de la existencia. Gracias, Juan. Bueno, ya estamos cerrando. No sé si hay alguna persona que prefiera decir algo, intervenir por voz, o podemos cerrar. No sé si quieres tú decir alguna cosa final, Juan, algo que quieras comentar, no lo sé. No, bueno, primero, gracias por venir y soportar esta posible trivialidad filosófica. Gracias por interesarse por estos temas. Gracias por las preguntas, y quería invitarlos a un proyecto que estoy comenzando a hacer. Ya tiene nombre, no he dicho el nombre en redes sociales, he dicho que lo iba a hacer, un proyecto de cinicología, un espacio virtual de cinicología,
y el proyecto se va a llamar Menipea. La página se va a llamar menipea.com. Voy a quien está interesado en cursos sobre especialmente la filosofía cínica y sobre la transhistoricidad de la filosofía cínica, es decir, profundizar en estos temas de los que he hablado hoy y muchos más, se abrirán algunos cursos y estarán invitados para inscribirse en su momento. Y estaría muy contento de contar con su asistencia. Además que precisamente allí también entiendo que vas a, en ese estudio de la transhistoricidad cínica, también vas a tratar personajes literarios, ¿no? Por supuesto, imprescindible. Sí. Qué bien. Mira, aquí están diciendo, muchas gracias por el seminario, gracias, más de esta trivialidad filosófica, por favor, gracias Juan Horacio, fue una gran plática, muy interesante y enriquecedora, gracias también a los organizadores, espectacular, superó mis expectativas, gracias por esta charla. ¿Alguna crítica? Que también se agradece, pueden ser un poco cínicos. Algo malo, pueden decir. La conexión fue mala, no hubo una espectacularidad, necesitaba una escenificación de la verdad. No queremos más profesores de filosofía, queremos un filósofo que escenifique la verdad por Zoom, cualquier cosa. Y así podemos invitarte a un performance, si quieres. Sí, ¿no? Y de hecho les mentí porque dije que yo ya estaba planchando mi quitón, estaba planchando mi toga, ¿no? Para manifestar la verdad. Y claro, deben estar muchos desilusionados de no ver esa teatralización, y tienen toda la razón. Aves, el ponente debe lucir vestimenta. Ese es el tipo de recomendaciones que deseo, exactamente. Sí. Te faltó teatralidad, exactamente. Una vueltita. Eso, muy bien. Muchísimas gracias por las críticas entonces. Bueno, yo quiero... hola, se puede. Ok, no, es que me preguntaron algo aquí, que si se puede ver la conferencia. No sabemos bien dónde va a estar disponible, pero si me puedes mandar un email a mí, podemos pensar cómo te lo hago llegar. Yo primero voy a ver qué tanto el ridículo hice, y dependiendo de qué tan ridículo me vea, cuando vea la grabación, lo dejaré en público o no. Exacto. Si me veo demasiado ridículo, porque yo no soy un cínico, soy muy tímido, pues no se publicará. Si veo que soy presentable, pues estará disponible al público. Ok, está bien, podemos llegar a un acuerdo. Bueno, entonces yo simplemente quería de nuevo agradecerles a todos ustedes por su presencia, y también quiero aprovechar no sé si aquí hay interesados en la literatura, pero estamos organizando en LUN también, el Departamento de Español, un coloquio de literatura venezolana del siglo XXI, así que les voy a dejar el link aquí por si conocen o ustedes están interesados en enviar sus propuestas, les dejo el link allí. Y de nuevo, muchísimas gracias Juan Horacio, gracias a todos, y también pues gracias también al Departamento de Español de la Universidad de Lund que nos permitió este espacio, y a Cristian que apagó la cámara. Cristian, gracias. Estés o no estés ahí, muchísimas gracias por la invitación. Ahí está, claro que está. y gracias a Eugenia por confiar en mí, ¿no? Y por confiar en esta aparente o real trivialidad que propuse, ¿no? Espero que haya sido provechoso, y espero verlos de nuevo, ¿no? A todos ustedes, son excelentes interlocutores. Me encantó hablar con ustedes. Perfecto, sí, una audiencia excelente. Sí, muchísimas gracias a Juan y a Eugenia también por organizar esta charla. Ha sido súper interesante, un montón de perspectivas originales. Así que gracias. 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 Bueno, perfecto, se pueden ir. Juan, si quieres te puedes quedar unos minutos en la sala vale, para verlo de la grabación. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.